Yago, página 42, sección 1, bases de la microbiología, criterios para clasificar las bacterias. Crecimiento en medios de cultivo. Los criterios adecuados para fines de clasificación bacteriana incluyen muchas de las propiedades que se describieron en el capítulo anterior. Una de ellas es el crecimiento en un medio bacteriológico. A diferencia de los virus y parásitos, muchas bacterias patógenas se pueden aislar en un medio que tiene agar sólido. El cultivo general de la mayor parte de las bacterias requiere un medio con abundantes nutrientes metabólicos. Estos medios por lo general comprenden agar, una fuente de carbono y un hidrolizado ácido o una fuente de material biológico sometida a degradación enzimática, por ejemplo caseína. Puesto que la composición de estos últimos es indefinida, se denominan medios complejos. Las muestras clínicas provenientes de sitios que por lo general no son estériles, por ejemplo faringe o colon, contienen más de un tipo de microorganismo, incluidos patógenos potenciales y flora microbiana residente. Los medios pueden ser no selectivos o selectivos y se utilizan para distinguir entre diversas bacterias de una muestra clínica que contiene numerosos microorganismos. Medios selectivos. El agar sangre y agar chocolate constituyen ejemplos de medios complejos no selectivos que facilitan el crecimiento de diversas bacterias. Los medios no selectivos son importantes para aislar bacterias desconocidas en una muestra. Por lo general se observan muchos tipos de colonias bacterianas cuando las muestras clínicas se inoculan en un medio no selectivo. Los medios selectivos, en vista de la diversidad de los microorganismos que habitan en algunos sitios, por ejemplo el gastrointestinal, se utilizan medios selectivos para eliminar o reducir el gran número de bacterias irrelevantes de estas muestras. El fundamento de los medios selectivos es la incorporación de una sustancia que inhibe de manera selectiva el crecimiento de las bacterias irrelevantes. Algunos ejemplos de estas sustancias son ácida de sodio. Selecciona bacterias gram positivas entre las gram negativas. Sales biliares, por ejemplo, desoxicolato sódico. Selecciona bacterias intestinales gram negativas e inhibe las bacterias gram negativas de la mucosa y a la mayor parte de las gram positivas. Colistina y ácido nalidíxico inhiben el crecimiento de numerosas bacterias gram negativas. Dos ejemplos de medios selectivos son el agar maconque, que contiene bilis, que selecciona Enterobacteriaceae, y el agar sangre, CNA, que contiene colistina y ácido nalidíxico, que selecciona estafilococos y estreptococos. Medios diferenciales. Al cultivarse, algunas bacterias producen pigmentos característicos y otras se distinguen con base de su complemento de enzimas extracelulares. La actividad de estas enzimas se identifican al observar zonas claras alrededor de las colonias cultivadas en presencia de sustratos insolubles, por ejemplo zonas de hemólisis en un agar que contiene eritrocitos. Muchos de los miembros de las enterobacteriáceas se distinguen por su potencial para metabolizar lactosa. Por ejemplo, las cepas patógenas de Salmonella y Shigella no fermentan la lactosa y en el agar maconque forman colonias transparentes, mientras que los miembros de enterobacteriáceas que fermentan lactosa, por ejemplo Escherichia coli, forman colonias rojas o rosadas. El número de medios diferenciales utilizados actualmente en el laboratorio clínico rebasa el enfoque de este capítulo. Sin embargo, es importante señalar que la identificación bioquímica constituye un medio importante para clasificar a los microorganismos patógenos. Microscopía bacteriana. Las bacterias agrupadas se pueden examinar usando muestras teñidas en forma adecuada. Desde el punto de vista histórico, la tinción de Gram aunada a la visualización a través de microscopio óptico es uno de los métodos más informativos para clasificar a las eubacterias. Esta técnica de tinción por lo general constituye el primer paso para dividir en términos generales a las bacterias con base en una serie de diferencias fundamentales en la estructura de sus paredes celulares. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular semejante a una red que consta de peptidoglicano, 50-90% del peso de la cubierta celular, las gram positivas. Mientras que las bacterias gram negativas poseen una capa delgada de 10% del peso de la cubierta celular. La técnica para tinción de Gram se describe en otro capítulo. Pruebas bioquímicas. Algunos exámenes como la prueba de la oxidasa, en la que se utiliza un aceptor artificial de electrones, se emplean para diferenciar a los microorganismos con base en la presencia o ausencia de una enzima respiratoria, el citocromo C, cuya ausencia diferencia a las enterobacteriáceas de otros bacilos gram negativos. Asimismo, se puede utilizar la actividad de la catalasa, por ejemplo, para diferenciar entre los cocos gram positivos. También se puede utilizar la sensibilidad antimicrobiana, por ejemplo, colistina o ácido nalidíxico,
Por último, existen numerosos ejemplos de pruebas bioquímicas que permiten buscar ciertas funciones metabólicas características y utilizarlas para agrupar a las bacterias en un taxón específico. Pruebas inmunológicas, serotipos, serogrupos y serovariedades. La designación cero simplemente indica el uso de anticuerpos policlonales o monoclonales que reaccionan con estructuras específicas de la superficie celular bacteriana como los lipopolisacáridos, los flagelos o los antígenos capsulares. Los términos serotipo, serogrupo, serovariedad para fines prácticos son idénticos. Todos ellos utilizan la especificidad de estos anticuerpos para subdividir a las cepas de una superficie bacteriana. Inestabilidad genética. El valor de un criterio taxonómico depende del grupo biológico que se está comparando. Los rasgos que comparten todos o ninguno de los miembros de un grupo que se pueden utilizar para diferenciar a cada uno de ellos, pero sí para definir el grupo. Por ejemplo, todos los estafilococos producen la enzima catalasa. Los avances en la biología molecular permiten ahora investigar la relación de genes o genomas comparando secuencias de diversas bacterias. Para estos casos, la inestabilidad genética hace que ciertos rasgos sean muy variables dentro de un grupo biológico o incluso dentro de un grupo taxonómico. Por ejemplo, los genes que confieren resistencia antimicrobiana o los genes que codifican enzimas, utilización de lactosa, etc., se transportan en plásmidos o bacteriófagos. Elementos genéticos extracromosomales que pueden ser transferidos entre bacterias distintas o que pueden ser integrados en un subgrupo de cepas bacterianas que son idénticas en los demás sentidos. Muchos organismos son difíciles de cultivar en estos casos. Son útiles las técnicas que revelan su afinidad midiendo la hibridación entre ácidos nucleicos o analizando la secuencia del DNA. Sistemas de clasificación claves. Las claves organizan los rasgos bacterianos de una manera que permite la identificación eficaz de los organismos. El sistema ideal debe contener el número mínimo de características necesarias para una clasificación correcta. Los grupos se dividen en subgrupos más pequeños con base en la presencia o ausencia de una característica diagnóstica. Al continuar este proceso con distintas características, el investigador será guiado hasta el subgrupo más pequeño que contenga el organismo analizado. Durante las primeras fases de este proceso, los organismos son asignados a subgrupos con base en características que no reflejan su relación genética. Por ejemplo, sería perfectamente razonable que una clave bacteriana incluyera un grupo como bacterias que forman pigmentos rojos cuando se propagan en un medio determinado. No obstante, esto inclinaría a algunas variantes sin relación alguna, como las Serratia-marcescens y bacterias fotosintéticas púrpuras. Estos dos grupos heterogéneos ocupan sitios distintos y dependen de un metabolismo energético totalmente diferente. Por lo tanto, sería útil hacer una clasificación preliminar del grupo primero, del grupo opuesto, que ello inmediatamente obligaría al investigador a identificar un cultivo pigmentado de rojo para reducir la gama de posibilidades en grupos relacionados. Taxonomía numérica. La taxonomía numérica, también llamada fenética o taxométrica, se popularizó durante la escena de 1970. Estos esquemas de clasificación utilizan un gran número, a menudo mayor de 100, de características no ponderadas útiles desde el punto de vista taxonómico. El Analytical Profile Index (API) es un método que se utiliza a menudo para identificar un espectro amplio de microorganismos. El API consta de varias tiras de plástico, cada una de las cuales tiene 20 compartimentos miniatura que contienen reactivos bioquímicos. Los resultados de las pruebas con el API permiten identificar a casi todos los grupos de bacterias que se pueden cultivar y a más de 550 especies. Estos sistemas de identificación cuentan con bases de datos extensas de reacciones bioquímicas microbianas. Los grupos numéricos que se derivan de estas pruebas identifican distintas cepas a diversos grados de similitud total, por lo general más del 80% a nivel de la especie, con base en la frecuencia con la que comparten rasgos. Además, la clasificación numérica proporciona un porcentaje de frecuencia con la que todas las cepas de cada grupo exhiben características positivas. La limitante de este método es que es un sistema estático que no toma en cuenta la evolución de las bacterias ni el descubrimiento sistémico de las bacterias patógenas nuevas. Clasificación filogenética para comprender las relaciones evolutivas entre las bacterias. Las clasificaciones filogenéticas son medidas realizadas entre dos organismos e implica que comparten un ancestro común. El registro de fósiles ha hecho que estas deducciones sean relativamente fáciles en muchos representantes de los reinos vegetal y animal. Sin embargo, no existe este tipo de registro para las bacterias y en ausencia de evidencia molecular es difícil diferenciar entre evolución convergente y divergente para los rasgos bacterianos.
Las propiedades genéticas de las bacterias permiten intercambiar genes entre organismos inconexos. Además, la multiplicación de las bacterias es casi por completo vegetativa y sus mecanismos de intercambio genético rara vez comprenden la recombinación entre grandes porciones de sus genomas. Por lo tanto, el concepto de una especie, que es la unidad fundamental de la filogenia eucariótica, tiene un significado completamente diferente cuando se aplica a las bacterias. La especie eucariótica es un grupo biológico cuyos miembros se pueden cruzar entre ellos con la finalidad de producir una descendencia variable. Puesto que las bacterias se multiplican en forma de clonación por medio de fisión binaria, no requieren un juego complementario de cromosomas para reproducirse. Por lo tanto, la definición de una especie bacteriana es necesariamente pragmática y se define operativamente. Para fines de la clasificación bacteriana, una especie es un grupo coherente desde el punto de vista genómico, de aislados individuales o cepas que comparten una gran similitud en muchas características independientes cuando se examinan comparativamente en condiciones muy estandarizadas. La decisión de limitar a agrupaciones de organismos dentro de una especie bacteriana la toma el taxonomista, quien en ocasiones decidirá subdividir al grupo en biotipos y agrupar especies dentro de géneros respectivos. Otras especies propondrá agrupaciones más amplias como familias. En el cuadro 3.1 se enumeran las categorías formales utilizadas en la taxonomía de las bacterias. Para fines prácticos, por lo general, solo se utilizan las categorías de familia, género y especie. Las bacterias poseen una diversidad genética considerable. La clasificación química del DNA del genoma bacteriano revela un espectro muy amplio de composiciones de bases de nucleótidos entre las diversas cepas bacterianas. El contenido de guanina y citosina de bacterias afines es similar, lo que indica que se puede utilizar la afinidad genética del DNA de organismos similares como medida de afinidad taxonómica. Un método ordinario para definir las especies es el parámetro de la similitud de DNA-DNA con base en la diferencia del punto medio de desnaturalización térmica. Un método más preciso es la secuenciación del DNA. Este método ya se ha convertido en un procedimiento sistemático y la comparación de las secuencias de DNA de genes divergentes ofrece una medida de su parentesco. Los genes para distintas funciones, como los que codifican antígenos de superficie para escapar a la vigilancia inmunitaria, se separan a una velocidad distinta a la de los genes domésticos, como los que codifican los citocromos. Por lo tanto, se puede utilizar las diferencias en las secuencias de DNA entre genes que se separan rápidamente para establecer la distinta genética de grupos de bacterias muy afines, y se pueden usar las diferencias en la secuencia entre genes domésticos para medir el parentesco de grupos muy divergentes de bacterias. Y el RNA ribosómico, los ribosomas, tienen una función fundamental en la síntesis de las proteínas para todos los organismos. Las secuencias genéticas que codifican tanto el RNA ribosómico como proteínas, ambas son necesarias para formar un ribosoma funcional, se han convertido a lo largo de la evolución separándose con más lentitud que otros genes cromosómicos. Al comparar la secuencia de nucleótidos de RNA ribosómico 16S de un espectro de fuentes biológicas, se observaron relaciones evolutivas entre organismos muy divergentes, con lo que se descubrió un reino nuevo, las arqueobacterias. El árbol filogenético basado en la información del RNA ribosómico mostrando la división de las bacterias, arqueobacterias y familias eucarióticas se muestra en la figura 3.1, en la que se observan los tres dominios principales de la vida biológica como se conocen en la actualidad. Con base en este esquema, dos reinos, las eubacterias, bacterias verdaderas, y las arqueobacterias difieren de la rama eucariótica. Descripción de las principales categorías y grupos de bacterias. Manual de Bergey de bacteriología sistemática. La obra definitiva sobre la organización taxonómica de las bacterias es la última edición de Bergey Manual of Systematic Bacteriology. Fue publicado por primera vez en 1923 y esta publicación clasifica desde el punto de vista taxonómico las bacterias conocidas que han sido o no cultivadas o bien descritas en forma de una clave. Otro volumen, el Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, ayuda a identificar a las bacterias que han sido descritas y cultivadas. En el cuadro 3.2 se presentan las principales bacterias que causan enfermedades infecciosas según el Bergey's Manual. Es probable que la información que cambia constantemente acerca de las relaciones filogenéticas genere modificaciones ulteriores en la organización de los grupos bacterianos dentro del Bergey's Manual. Es por ello que sus nominaciones se deben considerar como un trabajo en progreso. Aquí tenemos las bacterias en celeste, las arqueobacterias en púrpura y eucariotas. Árbol filogenético con base en la información del RNA mostrando la separación de las familias de bacterias, arqueobacterias y eucariotas. Los grupos de bacterias patógenas mejor conocidas se encuentran en color azul. El único grupo de bacterias patógenas que no se acumula en esta área sombreada es el grupo de bacteroides. Entonces, en bacterias, Actifex, Dermatoga, Bacteroides, Cytophaga, Planctomyces, Cianobacterias,
bacterias filamentosas verdes. Y ahora, ya fuera del sombreado, espiroquetas, proteobacterias, gram positivos, arqueobacterias, Pyrodicticum, Thermoproteus, T. celer, Methanococcus, Methanobacterium, Methanosarcina, halófilas, entamoeba, mohos de fango, animales, hongos, plantas, ciliados, flagelados, tricomonas, microsporidia, diplomonadas. Cuadro 3.2. Categorías principales y grupos de bacterias patógenas en seres humanos como parte de un esquema de identificación descrito en Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, novena edición. Manual de Berger de Bacteriología Sistémica. 1. Eubacterias, gram negativas con paredes celulares. Grupo 1. Espiroquetas, Treponema borrelia leptospira. Grupo 2. Bacterias aerobias, microaerófilas, móviles helicoidales, vibriones gram negativos. Campylobacter, Helicobacter, Spirilium. Grupo 3. Bacterias curvas, inmóviles o rara vez inmóviles, ninguna. Grupo 4. Bacilos y cocos gram negativos aerobios, microaerófilos. Alcaligenes, Bordetella, Brucella, Francisella, Legionella, Moraxella, Neisseria, Pseudomonas, Rocalimea. Bacteroides, algunas especies. Grupo 5. Bacilos gram negativos anaerobios facultativos, Escherichia y bacterias coliformes afines. Klebsiella, Proteus, Providencia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio, Haemophilus, Pasteurella. Grupo 6. Bacilos gram negativos anaerobios, rectos, curvos y helicoidales, bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, ninguna. 7. Bacterias desasimiladoras de sulfato o reductoras de azufre, ninguna. 8. Cocos gram negativos anaerobios, ninguna. Rickettsias y clamidias, Rickettsia, Coxiella, clamidia. 10. Bacterias fotótrofas anoxígenas, ninguna. Grupo 11. Bacterias fotótrofas oxígenas, ninguna. Grupo 2 de bacterias aerobias quimiolitrótrofas y microorganismos variados, ninguna. Grupo 13. Bacterias con apéndice o yemas, ninguna. 14. Bacterias envainadas, ninguna. 15. Bacterias deslizantes no fotosintéticas sino formadoras de grupos fructíferos, capnocitofaga. 16. Bacterias deslizantes formadoras de grupos fructíferos, mixobacterias, ninguna. 2. Bacterias gram positivas con pared celular. Grupo 17. Cocos gram positivos, enterococos, peptostreptococos, estafilococos, streptococos. Grupo 18. Bacilos y cocos gram positivos formadores de endosporas, Bacillus clostridium. Grupo 19. Bacilos gram positivos regulares, no formadores de esporas, Erysipelotrix, Listeria. Grupo 20. Bacilos gram positivos irregulares no formadores de esporas, Actinomyces, Corynebacterius, Mobiluncus. Grupo 21. Micobacterias, Mycobacterium. Grupo 22 a 29. Actinomicetos, Nocardias, Streptomyces, Rhodococos. 3. Eubacterias sin pared celular, Mycoplasmas y Molicutes. Grupo 30. Mycoplasmas, Mycoplasma, Ureaplasma. 4. Arqueobacterias, metanógenos. Grupo 32. Arqueoreductores de sulfato, arqueobacterias excesivamente halófilas. 34. Arqueobacterias sin pared celular. 35. Metabolizadores excesivamente termófilos y metabolizadores de azufre excesivamente termófilos, ninguno. Como ya se describió en el capítulo 2, existen dos grupos de organismos procarióticos, eubacterias y arqueobacterias. Ambos son organismos unicelulares pequeños que se multiplican en forma asexual. El término eubacterias se refiere a las bacterias clásicas, según lo ha considerado la ciencia a lo largo de la historia. Carecen de un núcleo verdadero, poseen lípidos característicos que forman sus membranas, tienen una pared celular de peptidoglicano y una maquinaria para síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que pueden inhibir en forma selectiva por medio de antimicrobianos. Por el contrario, las arqueobacterias no poseen una pared celular clásica de peptidoglicano y tienen muchas características, por ejemplo, maquinaria para la síntesis de proteínas y multiplicación de ácidos nucleicos, que son similares a las de las células eucarióticas. Eubacterias gram negativas. Este es un grupo heterogéneo de bacterias con una cubierta celular compleja, tipo gram negativa, que consta de una membrana externa, un espacio periplásmico que contiene una capa delgada de peptidoglicano y una membrana acidoplásmica.
La forma de la célula, como la figura 3.2, puede ser esférica, ovalada como bastón recto o curvo, helicoidal o filamentosa. Algunas se encuentran recubiertas o encapsuladas. Se reproducen por fisión binaria, pero algunos grupos se reproducen por gemación. Las mixobacterias forman cuerpos fructíferos y mixosporas. Su motilidad, cuando existe, ya se lleva a cabo por medio de flagelos o por deslizamiento. Los miembros de esta categoría pueden ser fotótrofos o no fotótrofos y comprenden especies aerobias, anaerobias, facultativas y microaerófilas. Algunos miembros son parásitos intracelulares obligados. B. Eubacterias gram positivas. En estas bacterias, el perfil de la pared celular es similar al del tipo gram positivo. Las células por general no siempre son gram positivas. La cubierta celular de los organismos gram positivos consta de una pared gruesa que establece la forma de la célula y una membrana citoplásmica. Estas células pueden ser encapsuladas y tener motilidad por medio de flagelos. Las células son esféricas, bacilares o filamentosas. Los bastones y filamentos son ramificados o no ramificados y quizá muestren una ramificación verdadera. Algunas bacterias de esta categoría producen esporas, por ejemplo Bacillus y Clostridium spp, como formas latentes que son muy resistentes a la desinfección. Las eubacterias gram positivas por lo general son heterótrofos, quimiosintéticos, y comprenden especies aerobias, anaerobias y anaerobias facultativas. Los grupos dentro de estas categorías comprenden bacterias asporógenas, simples y esporógenas, así como los actinomicetos complejos desde el punto de vista estructural y otros miembros de su familia. El cuadro 3.3. Características principales que comparten las arqueobacterias y células eucarióticas y que no existen en las eubacterias. Característica: el factor 2 de elongación, factor 2, contiene el aminoácido diftamina y por lo tanto es ADP ribosilable por la toxina de la difteria. Eubacteria no, arqueobacterias eucariotas sí. Iniciador metionilo tRNA sin formilación. Eubacteria no, arqueobacterias eucariotas sí. Algunos genes de tRNA contienen intrones. No, sí. La síntesis de proteínas es inhibida por anisomicina, pero no por cloranfenicol. Oh, sí. Las polimerasas de RNA dependientes de DNA son enzimas con múltiples componentes que son insensibles a los antibióticos rifampicina y streptomicina. ¿No? Sí. Las polimerasas de RNA dependientes de DNA son enzimas con múltiples componentes insensibles a los antibióticos rifampicina y streptolidina. ¿No? Sí. Figura 3.2. Formas celulares entre las bacterias verdaderas unicelulares. Cocos, bacilos, bastones, espirales. Está en contraste de fase 1500X. Eubacterias sin paredes celulares. Estos son microorganismos que carecen de pared celular, a menudo llamadas micoplasmas, que forman la clase Molicutes y no sintetizan los precursores del peptidoglicano. Se encuentran encerrados por una membrana unitaria, la membrana plasmática. Son similares a las formas L, que son generadas por muchas especies de bacterias, principalmente las eubacterias gram positivas. Sin embargo, a diferencia de las formas L, los micoplasmas no cambian de un estado con pared y no existen relaciones antigénicas entre los micoplasmas y las formas L eubacterianas. 6 géneros han sido designados como micoplasmas con base en su hábitat. Sin embargo, solo 2 géneros contienen patógenos animales. Los micoplasmas son organismos altamente polimórficos cuyo tamaño varía desde vesicular hasta muy pequeño, 0.2 micrómetros. Formas filtrables significa que son muy pequeñas que para ser capturadas por filtros que atrapan la mayor parte de bacterias. Se reproduce por gemación, fragmentación o fisión binaria, de manera aislada o en combinación. La mayor parte de las especies necesitan un medio complejo para crecer y tiende a formar colonias características en forma de huevo estrellado en un medio sólido. Una característica única de los molicutes es que algunos géneros necesitan colesterol para crecer. El colesterol no esterificado es un componente único de las membranas de las especies que necesitan y no necesitan esterol si está presente en el medio. Microfotografía electrónica de las células de un miembro del grupo de los micoplasmas, causa de la bronconeumonía en la rata. 1960 aumentos.
Arqueobacterias. Estos organismos habitan principalmente los ambientes terrestres y acuáticos extremos, o sea, con concentración elevada de sal, temperaturas elevadas, ambiente anaerobio, y a menudo se les llama extremófilas. Algunas son simbiontes en el tubo digestivo de los animales. Las arqueobacterias comprenden organismos aerobios, anaerobios y anaerobios facultativos que son quimiolitótrofos, heterótrofos o heterótrofos facultativos. Algunas especies son mesófilas, mientras que otras son capaces de crecer a temperaturas superiores a 100 grados. Estas arqueobacterias hipertermófilas están adaptadas para crecer y multiplicarse a temperaturas elevadas. Con algunas excepciones, las enzimas aisladas a partir de estos organismos son más termoestables que sus componentes obtenidas de organismos mesófilos. Algunas de estas enzimas termoestables, como la polimerasa de DNA de Thermus aquaticus, polimerasa TAC, son componentes importantes de los métodos de amplificación del ADN, como la reacción de la cadena polimerasa, polymerase chain reaction. Las arqueobacterias se distinguen de las eubacterias en parte por la ausencia de una pared celular de peptidoglucano, la posesión de lípidos isoprenoide diéter o diglicerol tetraéter y las secuencias características de RNA ribosómico. Asimismo, las arqueobacterias comparten algunas características moleculares con las eucariotas. Las células tienen diversas formas, incluidas las esféricas, espirales y como placa o bastón. También existen variedades unicelulares o multicelulares en forma de filamentos o conglomerados. Su multiplicación es por fisión binaria, gemación, constricción, fragmentación o otro mecanismo desconocido. Subtipificación y su aplicación. Bajo ciertas circunstancias como una epidemia es importante distinguir entre las cepas de determinada especie e identificar una cepa específica. Esto se denomina subtipificación y se lleva a cabo examinando las bacterias aisladas en busca de características que permitan distinguir por debajo del nivel de especie. Habitualmente la subtipificación se lleva a cabo por medio de la biotipificación, serotipificación, pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos y tipificación de bacteriófagos. Por ejemplo, se han identificado más de 130 serogrupos de Vibrio cholerae con base en las diferencias antigénicas del polisacárido O de su LPS. No obstante, solo los serogrupos O1 o 139 se relacionan con cólera epidémico y pandémico. Dentro de estos serogrupos, solo las cepas que producen pilus en forma de fascículos y toxina del cólera son virulentas y generan la enfermedad. Por el contrario, las cepas no toxigénicas de Vibrio cholerae que no causan cólera epidémica han sido aisladas a partir de muestras ambientales, alimentos y pacientes con diarrea esporádica. Tipificación serológica. Un concepto importante en la epidemiología de las enfermedades infecciosas es la clonalidad en relación con las cepas aisladas de microorganismos a partir de un brote de origen común, diseminación a partir de un punto. Los agentes causantes de estos brotes por lo general son clonales, en otras palabras son la progenie de una sola célula y por lo tanto para fines prácticos son idénticas desde el punto de vista genético. De esta manera la subtipificación tiene una función muy importante para distinguir a estos microorganismos. Los avances recientes en biotecnología han mejorado en forma importante nuestra capacidad para subtipificar microorganismos. La tecnología de hibridoma ha permitido el desarrollo de anticuerpos monoclonales contra los antígenos de superficie celular, que se han utilizado para crear sistemas de subtipificación basados en anticuerpos altamente estandarizados que describen serotipos bacterianos. Esta es una herramienta importante para definir la diseminación epidemiológica de una infección bacteriana. Otros organismos no se pueden identificar como serotipos únicos. Por ejemplo, algunos organismos patógenos, por ejemplo Neisseria gonorrhoeae, se transmiten en forma de inóculo formado por cuasiespecies, lo que significa que existe una variación antigénica extensa entre las bacterias del inóculo. En estos casos se utilizan grupos de hibridomas que reconocen variantes de los organismos originales para clasificar las serovariantes o serovariedades. La genotipificación por electroforesis de enzimas en Multilocus Enzyme Electrophoresis ha sido un método estándar para investigar la genética de la población eucariótica y también se ha utilizado para estudiar la diversidad genética y estructura clonal de los microorganismos patógenos. En la MLEE se establece la movilidad de un grupo de enzimas solubles, por lo general de 15 a 25 enzimas, por medio de electroforesis en gel de almidón. Puesto que la velocidad con la que una proteína se desplaza durante la electroforesis y su carga electrostática neta dependen de la secuencia de sus aminoácidos, las variedades de motilidad, denominadas electromorfos o alosimas, de una enzima reflejan sustituciones de aminoácidos en la secuencia de proteínas, lo que refleja cambios en la secuencia del DNA que codifica la proteína.
Los genes estructurales que codifican enzimas de E. coli exhiben una diversidad genética extensa. No obstante, al utilizar MLEE, los investigadores en los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pudieron establecer que las cepas de E. coli del serotipo 0 o 157H7, microorganismo patógeno relacionado con los brotes de colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, y en niños, descienden de un clon que tiene una distribución extensa en Estados Unidos. Huella química. Las características o identificación de las cepas aisladas ha mejorado al aplicar una serie de métodos físicos a las células procariotas, como la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, pirólisis, espectrometría de masas y desorción por láser asistida por una matriz, ionización con tiempo de vuelo, Malditov, o espectrometría de masas con ionización en aerosol. El equipo necesario para esas técnicas es costoso y no se encuentra disponible en todos los laboratorios clínicos. Taxonomía basada en ácidos nucleicos. A partir de 1975, los avances en el aislamiento, amplificación e identificación de secuelas de ácidos nucleicos estimuló la evolución de los sistemas de subtipificación basados en ácidos nucleicos. Estos comprenden el análisis del perfil de plásmidos, análisis de endonucleasas de restricción, ribotipificación, electroforesis pulsada en gel de campo, amplificación por la PCR y digestión de genes específicos empleando endonucleasas de restricción, PCR usando iniciadores arbitrarios y análisis de secuencias de ácidos nucleicos. Análisis de plásmidos. El análisis del perfil de plásmidos fue la primera técnica basada en ácidos nucleicos y también la más sencilla aplicada a estudios epidemiológicos. Los plásmidos, que son elementos genéticos extracromosomales, se aíslan a partir de cada bacteria y luego se separan por medio de electroforesis en gel de agarosa para establecer su número y tamaño. Sin embargo, en ocasiones en una misma bacteria existen plásmidos del mismo tamaño con secuencias distintas. Por lo tanto, la digestión de los plásmidos con endonucleasas de restricción para comparar posteriormente el número y tamaño de los fragmentos de restricción resultantes a menudo ofrece información adicional útil. Se ha demostrado que el análisis de los plásmidos es particularmente útil para examinar brotes limitados en tiempo y lugar, por ejemplo un brote en un hospital, en especial cuando se combina con otros métodos de identificación. Análisis con endonucleasas de restricción. Uno de los procedimientos básicos en la biología molecular es utilizar enzimas de restricción para desdoblar el DNA en fragmentos definidos. Las endonucleasas de restricción reconocen secuencias cortas de DNA, secuencia de restricción, y desdoblan el DNA bicatenario dentro de esta secuencia o adyacente a la misma. Las secuencias de restricción varían de 4 a más de 12 bases de longitud y aparecen en todo el cromosoma bacteriano. Las enzimas de restricción que reconocen secuencias cortas, por ejemplo 4 pares de bases, son más frecuentes que las que reconocen secuencias más largas, por ejemplo 12 pares de bases. De esta manera, las enzimas que reconocen secuencias cortas de DNA producirán más fragmentos que las enzimas que reconocen secuencias largas, poco frecuentes de DNA. En varios métodos de subtipificación se usa DNA digerido por endonucleasas de restricción. El método básico comprende la digestión del DNA con una enzima que reconoce un sitio de restricción frecuente y separa los fragmentos, que por lo general miden entre 0.5 a 50 kilobytes de longitud, por medio de electroforesis en gel de agarosa, y posteriormente se observa bajo luz ultravioleta después de teñirlo con bromuro de tirio. Una de las principales limitaciones de esta técnica es la dificultad para interpretar los perfiles complejos que constan de cientos de bandas incompletas y superpuestas. Este problema se ha resuelto utilizando endonucleasas de restricción que seleccionan en los sitios de restricción poco frecuentes. La digestión del DNA con estas enzimas por lo general genera entre 5 y 20 fragmentos que varían de 10 a 800 kilobytes de longitud. La separación de estos fragmentos grandes de DNA se logra por medio de una técnica llamada electroforesis en gel de campo pulsado, Pulsed Field Gel Electroforesis, que requiere equipo especializado. En teoría, cualquier cepa bacteriana se puede tipificar con este método. Su ventaja es que el perfil de restricción consta de bandas completas que representan al cromosoma bacteriano completo en un solo gel. Análisis por medio de la técnica de Southern Blot. Esta técnica recibe el nombre de su creador, Edwin Mellor Southern, y se ha utilizado como método de subtipificación para identificar cepas aisladas que generan brotes. Para este análisis, las preparaciones de DNA de las cepas aisladas
se someten a digestión con una endonucleasa de restricción. Después de la electroforesis en gel de agarose, los fragmentos separados se transfieren a una membrana de nitrocelulosa nylon. Estos fragmentos de DNA bicatenario primero se convierten en secuencias lineales monocatenarias. Utilizando como sonda un fragmento marcado de DNA, es posible identificar los fragmentos de restricción que contienen secuencias loci que son homólogas a la sonda por complementación de los fragmentos monocatenarios de la muestra adheridos. Como en la figura, el término polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, se refiere a variaciones tanto en el número de loci que son homólogos a la sonda como a la ubicación de los sitios de restricción que se encuentran dentro de o rodeando a estos loci. Técnica de Southern Blot, mostrando cómo es posible identificar loci específicos en fragmentos de DNA por medio de una sonda de DNA marcado. Este procedimiento básicamente permite distinguir DNA a tres niveles. Uno a nivel del reconocimiento de enzimas de restricción, como acá digestión del DNA con enzimas de restricción en gel de agarose. Estas son enzimas de restricción. 2. Separar los fragmentos por medio de electroforesis en gel de agarose. 3. Transferir los fragmentos separados a una membrana de nylon. Sonda de DNA marcado. Y acá, hibridación de la sonda de DNA marcado con DNA unido a la membrana de nylon. Y acá, detectar el fragmento marcado. Película de detección. Como dice acá, 2. Por medio del tamaño del fragmento del DNA. 3. Por medio de la hibridación de la sonda de DNA en un locus específico definido por una banda de tamaño específico en una posición específica de la membrana. Ribotipificación. En este método se utiliza la técnica de Southern Blot para identificar polimorfismos de genes de RNA que existen en todas las bacterias. Puesto que las secuencias ribosómicas se conservan, se pueden detectar con la sonda común preparada a partir de RNA 16S y 23S de una bacteria E. coli. Muchos organismos poseen copias múltiples 5 a 7 de estos genes, generando patrones con el número suficiente de bandas como para ofrecer un buen poder de discriminación. Sin embargo, la ribotipificación tiene una utilidad limitada en algunos microorganismos como micobacterias que poseen una sola copia de estos genes. Secuencias repetitivas. En la era genómica actual de la medicina molecular, ya se ha identificado la secuencia de cientos de genomas microbianos. Se cuentan con numerosas herramientas de bioinformática que permiten explotar esta abundancia de información sobre la secuencia del DNA para identificar a los efectores recientes para la subtipificación patógena, como son las secuencias repetitivas que se han encontrado en diversas especies. Estas secuencias repetitivas se denominan DNA satélite y constan de unidades que se repiten a una frecuencia de 10 a 100 bp. A menudo se les conoce como número variable de repeticiones en tándem, variable number tandem repeats. Se ha encontrado BNTR en regiones que regulan la expresión génica dentro de marcos abiertos de lectura. Cada locus de BNTR es definido por la unidad que se repite y el número de copias repetidas lateralmente. Existe un método de genotipificación que utiliza PCR llamado análisis de BNTR en múltiples loci, MLBA, o sea, múltiple loci, BNTR análisis, que aprovecha los niveles de diversidad generados por las variaciones en el tamaño de las unidades repetidas y el número de copias en determinados loci caracterizados. Ha resultado ser especialmente útil para la subtipificación de ciertas especies monomorfas como Bacillus anthracis, Yersinia pestis y Francisella tularensis. Medicina forense microbiana. Los métodos de genotipificación han mejorado para lograr identificar polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, Single Nucleotide Polymorphism. En marcos abiertos de lectura y regiones intergénicas, con el fin de responder a numerosas interrogantes tanto epidemiológicas como evolutivas. El campo de la medicina forense microbiana evolucionó durante los ataques bioterroristas con esporas de Bacillus anthracis carbunco durante el otoño de 2001. Esta ciencia formaba parte de la investigación criminal y abarcaba el uso de muchas de las técnicas antes descritas para identificar la cepa exacta y subcepa
de microorganismos utilizados en un ataque biológico y su origen significativo desde el punto de vista forense. Métodos incultivos para identificar microorganismos patógenos. Es difícil calcular el número de eubacterias, arqueobacterias y virus por una serie de dificultades con su detección, obtención en el ambiente, los conocimientos incompletos sobre las relaciones microbianas obligadas y el problema del concepto de especies en estos grupos. Sin embargo, los cálculos indican que el número de taxones microbianos no cultivados es mucho mayor que el de los organismos que se han cultivado. Sin embargo, los cálculos más recientes indican que el número de especies bacterianas en el mundo es de 10 a la 7 a 10 a la 9. Hasta hace poco tiempo, para identificar microorganismos era necesario aislar cultivos puros, o en algunos casos cultivos definidos, y posteriormente realizar una serie de pruebas fisiológicas y bioquímicas. Los médicos saben desde hace tiempo que muchas enfermedades son producidas por microorganismos visibles que no se pueden cultivar. En la actualidad, los científicos están utilizando técnicas con PCR y RNA ribosómico para identificar microorganismos patógenos in situ. La primera fase de este método comprende la extracción del DNA de una muestra adecuada, el uso de técnicas moleculares tradicionales para obtener una colección de clones, la extracción de información de las secuencias de RNA ribosómico y el análisis comparativo de las secuencias extraídas. De esta manera se obtiene información sobre la identidad o afinidad de las secuencias frente a las bases de datos existentes. En la segunda fase se debe comprobar que las secuencias provienen de células de la muestra original por medio de hibridación in situ, consultas específicas para ciertas secuencias. Este método se ha utilizado para identificar microorganismos patógenos. Por ejemplo, un microorganismo patógeno que no se había catalogado antes, ahora se identificó como la bacteria que con forma de bastón, vinculada con la enfermedad de Whipple, ahora llamada Torperima Whipple. Esta técnica de RNA-R también se ha utilizado para identificar el agente causante de la angiomatosis basilar como Bartonella henselae y para demostrar que el patógeno oportunista Pneumocystis jirovesi forma parte de la familia de los hongos. Indudablemente esta y otras técnicas identificarán otros microorganismos causales en el futuro. Número conocido y calculado de especies biológicas. Virus conocidas 5.000, calculado 130.000. Porcentaje de especies conocidas 4%. Bacterias conocidas 4.760. Se calculan 40.000, 12% conocidas. Hongos 69.000, pero hay posiblemente 1.500.000, 5% se conocen. Algas se conocen 67% y protozoarios el 37%. Las bacterias que carecen de paredes celulares y no sintetizan los precursores del péptido glucano se denominan micoplasmas. Las arqueobacterias se distinguen de las eubacterias por su falta de péptido glucano. Un paciente de 16 años de edad con fibrosis quística es hospitalizado. El cultivo de esputo arroja Burkholderia cepacia. Posteriormente aparecen otros dos pacientes con bacteriema por Burkholderia cepacia y el microorganismo se cultiva en esputo de otros 4 pacientes. Durante este brote hospitalario de Burkholderia cepacia se están realizando estudios de subtipificación en 50 muestras del ambiente y 7 pacientes para identificar el origen del brote. ¿Cuál de las siguientes técnicas sería más útil para esta tarea? Secuencia de ácidos nucleicos. En las muestras císticas obtenidas de pacientes con una enfermedad desconocida se observa un microorganismo gram positivo que no se puede cultivar. ¿Cuál de las siguientes técnicas sería más útil para identificar al microorganismo? Amplificación con PCR y secuencia de genes de RNA ribosómico. La polimerasa de DNA termos acuáticos es un componente importante de los métodos de amplificación de DNA, como la reacción en cadena de polimerasa. Este organismo crece a temperaturas mayores de 100 grados centígrados. Los organismos que crecen a esta temperatura se denominan termófilos. Continuaremos en el siguiente capítulo.
desarrollo, supervivencia y muerte de los microorganismos.